Primera lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaron el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Gad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Hermosa, hermosa es tu palabra. Hermosa, hermosa es tu palabra. Qué alegría es poder compartir otra vez. Hermosa, hermosa es tu palabra. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21 del 33 como versículo al 46. Escuchemos atentos en este viernes de la Cuaresma. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero,
vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaban de ellos. Y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un dicho muy popular que tenemos aquí, levantó ampolla. O sea, el evangelio de hoy levantó ampolla en medio de los maestros, sacerdotes, fariseos, que son los conocedores de la palabra. Claro, porque el Señor está poniendo en contexto la historia de la salvación. Y por eso utiliza una parábola, diríamos una sátira, está tirando una sátira al pueblo y especialmente a los sacerdotes, conocedores de la ley, y sin embargo ya está dando una pista importante que luego San Pablo la va a entender muy bien, ir a predicar a los gentiles, o sea, los que no son judíos, los que no son del pueblo de Israel, van a recibir también la buena noticia, y una noticia que será también para nosotros hoy, siglo XXI, la palabra salvación. Entonces la salvación tiene un contexto ya no únicamente en un pueblo, no en un lugar, sino en una experiencia. Y hoy que ya es el viernes de la Cuaresma, la experiencia de Cristo como Salvador está marcada en la entrega que Él hace de su vida en la cruz. Pero previamente recuerden que su vida pública está marcada en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo va a reconocer como el Hijo de Dios. Luego va a pasar por el desierto para hacer el discernimiento que nosotros estamos haciendo de los 40 días para entender la misión que tiene que afrontar. A los 30 años, en el tiempo de Jesús, ya se es adulto, ya tiene capacidad y puede ser maestro si ha conocido profundamente la palabra. Vendrá la predicación y previamente a la predicación, la autorrevelación en las bodas de Caná, para llegar entonces al culmen del momento de la entrega en la cruz. Y por eso hoy la palabra entregar es una palabra clave que nos permite a nosotros también redimensionar nuestra vida de creyentes, porque el creyente también tiene que entregarse, y la entrega del creyente está marcada precisamente por la obediencia a la palabra, pero segundo, por la conciencia que tiene de la responsabilidad histórica que nos corresponde a nosotros como bautizados a hacer presente el reino de Dios. La primera lectura del Antiguo Testamento hace referencia al inicio de cómo llegó el pueblo de Dios a ser un pueblo esclavo en Egipto. Pero antes de ser esclavo, empieza a contar un poco cómo Israel amaba a José más que a sus otros hijos, y empieza la narrativa de la historia de la vida. Muy interesante porque muchas veces la narrativa no es que sea al pie de la letra del acontecer. La narrativa es lo que yo percibo de mi historia. Mis abuelos, mis tatarabuelos, cómo empezó la historia, mi mamá cuando se casó, mi papá cuando éramos tantos hermanos. Entonces la narrativa de la vida es también una experiencia de fe. Y es muy importante la experiencia de fe porque la narrativa nos permite entonces incorporar los elementos espirituales. La narrativa de fe no tiene como eje contar una historia al pie de la letra, sino entender e interpretar cómo se manifestó Dios en esa narrativa de mi historia. Eso es lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Recordar cómo fue que llegaron a Egipto, cómo fue su proceso. Eso fue largo, 500 años vivieron en Egipto y luego cómo van saliendo. La salvación entonces está marcada por la narrativa de la fe. ¿Por qué lo digo? Porque hoy también nosotros, yo en estos días que he estado viendo las imágenes de todo lo que está pasando en Ucrania, y siempre veo que salen imágenes de personas muy religiosas, pero la narrativa de la fe de ellos allí la están viviendo
en un contexto duro. Entonces, ¿cómo todos los días cuando hay una bomba, un misil que está llegando, una dificultad que están viviendo, cómo están viviendo esa narrativa de la fe? Nosotros acá cómodamente vemos el televisor y bueno, decimos qué pesar, pero ellos que están allá viviendo su dificultad, queriendo ser independientes de un poder tan grande como es el de Rusia, están interpretando y están contando a sus hijos cómo Dios los va a salvar, cómo Dios los está ayudando, cómo Dios y la Virgen, porque son creyentes en la Virgen, los está sosteniendo. Entonces la narrativa de la fe no es imaginaria, la están viviendo porque cada que cae una bomba, Dios líbranos. Y ahí están, es más fácil salir corriendo y sin embargo, ¿qué es lo más difícil? Seguir defendiendo su tierra, seguir allí presente en lo que significa mantenerse en la fe. Entonces nosotros también la narrativa de la fe la tenemos que volver un presente de la vida, porque la narrativa de la fe no solamente se queda en un lugar como templo o en un contexto ritual como el que nosotros celebramos, sino también existencial, porque la narrativa de la fe es interpretar la historia con los ojos de Dios. ¿Cómo interpreto mi historia? Interpretando también la realidad de un Dios que me acompaña en esta dificultad. Hoy que es viernes de la Cuaresma, vivamos entonces la entrega y ojalá podamos interpretar también nuestra historia con la narrativa de la fe. Cuando una familia está en una clínica, se van rotando entre todos para cuidar a un enfermo. ¿Cuál es la narrativa de la fe? Que está vivo. Movió un ojo, levantó la mano, pudo respirar, ya le quitaron no sé qué, ya le pusieron. La narrativa de la fe está sucediendo en lo pequeño, no en que está bien, sino que está vivo. ¿Me entienden? Esa es la narrativa de la fe. Entonces la fe es qué es lo que yo espero cuando tengo que ver a Dios que está actuando en mi historia. Y por eso hoy también tenemos nosotros que dejarnos llenar de esa presencia, entregarnos y llenarnos. Cuando uno se entrega a Dios, se llena de Dios. Y cuando uno se llena de Dios, entrega la experiencia de Dios. La narrativa de la fe siempre será entregar la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te Que por bendecimos. tu santa cruz redimiste al mundo. La cruz está incluida en nuestra narración porque la fe incluye el momento de la entrega en la cruz. Y nosotros también hoy viernes entreguemos nuestra experiencia de dolor en la cruz de Cristo. Entreguemos nuestros vacíos, inconformidades, miedos, temores, lágrimas, todo aquello que en este momento no entendemos, pero desde la fe lo podemos interpretar. Señor, que la cruz no es un castigo, la cruz es tu misericordia. Señor, la cruz no es un castigo, la cruz es tu misericordia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.